fuerte aplauso. Ya que mis chistes son malos, pero ese me ganó por goleada. Pero es el jefe. Hay un chiste de los Lutier que no lo voy a decir porque si no. ¿Cómo están? Dios te bendiga. Buenas noches. Ay, gracias, Mari. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Bienvenido a los que nos miran desde el otro lado del celular o de la televisión también. Sean bendecidos también y reciban la palabra del Señor. Bueno, dice así un dicho popular: aprender de los errores propios es de grandes, pero aprender de los errores ajenos es de sabios. ¿Eh? Y yo creo que tenemos que aprender tanto de nuestros errores como también de los errores de otros. ¿Cuántos han aprendido de sus errores alguna vez? Ya está. Ya me dijeron todo. Pero cuando uno dice, che, no aprende más. ¿Viste? O si este no aprende más. Uno se mira a uno y dice, uy, ¿por qué siempre lo mismo? ¿No? Pero tenemos que aprender. Necesitamos aprender de los errores, de nuestros errores. Y en muchos casos la Biblia nos marca errores, virtudes, por supuesto, y cosas buenas, pero también cosas malas que se han hecho para que podamos aprender, ¿sí? No para hacerlos, ¿verdad? A mí me gusta decir esto: Caín mató a Abel, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero no tenés que ir a andar matando a tus hermanos o a tus hermanas, ¿no? Sería un grave error, ¿sí? Aunque algunos se lo pueda merecer, ¿verdad? Pero bueno, hay que poner un manto de gracia sobre eso. Entonces uno tiene que aprender, si no, esto no se hace. Está en la Biblia justamente para marcarme que no se hace o que no se debe hacer o que tengo que tener cuidado. Así que en el libro de Jueces, si tenés tu Biblia, podés abrir allí el capítulo 11 del libro de Jueces. Se encuentra una historia, a mi gusto, muy interesante. Muy interesante por dos motivos. Primero, por lo que relata, y segundo, también porque es lo que los teólogos denominan o llaman como un texto oscuro de la palabra de Dios, porque no hay mucha revelación. No es que yo vaya a traer mucha claridad del asunto, pero no se explica muy bien, no se explaya muy bien, entonces como que quedan ahí huecos que, bueno, llaman un poco la atención y podemos entrar a veces en algún tipo de confusión. Pero yo quiero simplemente, o ser muy sencillo en esto, y tomar algunos aprendizajes de este hombre llamado Jefté, de este hombre, de este caudillo de la nación de Israel. Saben que el libro de los Jueces cuenta un periodo un poco complejo de la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, porque ellos, después de la conquista, comienzan en un periodo, un proceso cíclico donde, bueno, se acercaban a Dios, estaban bien con Dios, hacían todo lo que Dios decía, pero a través de los años, del tiempo, iban alejándose de Dios, iban haciendo todo lo contrario a Dios, iban permitiendo que justamente lo que Dios le había dicho que no hicieran, que era juntarse con los pueblos de alrededor, que eran pueblos paganos, eran pueblos que no adoraban a Dios, por supuesto, y los terminaba contaminando. Y ellos, bueno, entraban en ese juego, se alejaban de Dios, y los otros pueblos trataban de conquistarlos, los sometían, clamaban a Dios, ¿no? Dios levantaba un libertador, lo que la Biblia llama juez o jueces, que eran una especie de caudillos, de personas que quizás no eran enteramente hombres poderosos en Dios, pero eran personas valientes o personas que desarrollaban un carácter donde el Espíritu Santo se posaba sobre ellos, venía sobre ellos de una manera muy especial y, bueno, salían a la batalla, ganaban, ¿sí? Volvían a conquistar el territorio, expulsaban a los que estaban allí invadiendo, a los invasores, y volvían a tener un tiempo de paz, hasta que después de un tiempo volvían otra vez
¿sí? Cíclicos, ¿no? Y así pasó hasta que Dios les da un rey, o que ellos piden un rey, etc. Bueno, ya entrando a otro tema, ¿no? Pero uno de estos jueces se llamó Jefté. Te invito a que busques allí en la Biblia el capítulo 11, o lo leas por allí, si podés hacerlo. Y quiero leer algunos versículos. Dice que Jefté, el galadita, era un hombre valiente y aguerrido. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Y yo qué dije? Dije lo mismo. Era para que se despertaran. Valiente y aguerrido. Hijo de una ramera, de una prostituta. Su padre se llamaba Galad, por eso era galadita, ¿no? Y era de la región de Galad. La mujer de Galad, no la ramera, ¿no es cierto?, tuvo otros hijos de Galad, que cuando crecieron, corrieron de su casa a Jefté y lo amenazaron diciéndole: tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre, porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Fue así como Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Al tiempo después, bueno, o sea, lo que pasa acá, hago un paréntesis, él se transforma en una especie de mercenario, ¿sí? Era una persona, dice, valiente y aguerrida, así que se juntó con unos cuantos vagabundos, dice esta versión, ¿no? Pero hombres que no tenían una familia, que no tenían trabajo, entonces, bueno, se comenzaron a hacer esto, ¿no? A trabajar por dinero. Y se hicieron una buena fama, al parecer, ¿no? Si bien la Biblia no lo dice, pero por lo que sigue el relato. Tiempo después, los amonitas eran un pueblo que estaba en la región este del Jordán y que, por supuesto, bueno, eran primos, ¿no? Eran los hijos, los descendientes de Lot, ¿sí? El sobrino de Abraham, pero que por distintos motivos fueron alejándose, ¿no? Y hubo un suceso allí en el Éxodo que hacen que se opusieran, ¿no? Entonces, desde ese momento ellos ya es como que no tenían buena charla, ¿no? Al contrario, ¿no? Se habían vuelto enemigos o semi-enemigos del pueblo de Israel. Entonces, los amonitas dice que se juntaron y pelearon contra los israelitas. Y los ancianos de Galad llamaron a Jefté, ¿se acordaron? ¿No? ¿Te acordás que había uno, que anda dando vuelta por ahí? Bueno, que vivía en Tob. Y le dijeron: ven con nosotros para combatir a los amonitas. Tú serás nuestro jefe. Pero Jefté, que no era ningún salame, le respondió: ustedes no me quieren. Hasta me corrieron de la casa de mi padre. ¿Por qué me vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas? Y los ancianos le respondieron: precisamente por eso, porque estamos en problemas, te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galad. Jefté le respondió: ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas, y si el Señor me da la victoria, ¿seré el caudillo de ustedes? Los ancianos de Galad le respondieron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes. Y voy a saltar hasta el versículo 28, porque en estos 18 versículos del medio lo que pasa es que Jefté no quiere entablar una lucha sangrienta contra los amonitas, así que le envía al rey diciéndole: che, rey, déjate de hinchar, esta es nuestra tierra, es nuestro lugar. Y el rey le responde, ¿no? Algo así: no, esta es nuestra tierra. Y Jefté le saca, ¿no?, como la chapa y le dice: flaco, bueno, no le dice flaco, ¿no? Pero le dice: campeón, rey, Dios nos dio esta tierra, fíjate, y acá, y ustedes estaban de este lugar, acordate de la descendencia de Lot, etcétera, etcétera. Pero el rey no quiere saber nada porque de alguna manera se vio fuerte y creyó que podía conquistar la tierra preciada de Israel. Así que salto al versículo 28. Pero como el rey de los amonitas no quiso entender las razones de Jefté, el espíritu del Señor ahora vino sobre Jefté. Y éste recorrió Galaad y Manasés y Mizpa de Galaad para luchar contra los amonitas.
Allí Jefté hizo un juramento al Señor y le dijo: si me das la victoria sobre los amonitas, presten atención, cuando yo regrese de la batalla te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos. Y con la ayuda del Señor los venció. Los destruyó por completo y conquistó Aroer hasta Minit y sus 20 ciudades hasta los llanos de las viñas. Y así fue como los israelitas sometieron a los amonitas. Pero cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danza, que era como se solía recibir a los que habían ganado una batalla. Jefté no tenía más hijos ni hijas, sino que ella era su única. Así que al momento de verla, rasgó sus vestiduras y rompió en llanto y dijo: ¡ay, hija mía! ¡Qué desgracia la mía! Tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice al Señor. Y no me puedo retractar. Pero ella le respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues Él te usó para vengarte de tus enemigos, los amonitas. Y le hizo una petición a su padre, la hija: concédeme 2 meses para ir por los montes con mis amigas. Déjame llorar por mi virginidad. Y Jefté le concedió los 2 meses y la dejó ir. Entonces ella salió con sus compañeras y recorrieron los montes lamentándose que moriría virgen. Pasados los 2 meses, ella volvió con su padre para que éste cumpliera su promesa al Señor. Ella nunca tuvo relaciones con un hombre. A partir de ese entonces fue costumbre en Israel que cada año todas las doncellas de Israel lloraran durante 4 días por la hija de Jefté el Galadita. Señor, gracias por tu palabra. Señor, siempre tu palabra nos dice algo. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra cumple el propósito y la misión por la cual vos la querés dar y la soltás. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, tu palabra que traspasa cada corazón, cada pensamiento. En esta noche, en esta tarde, traspase también nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por eso hoy llevamos cautivo todo pensamiento a tu obediencia y a tu señorío, y seguimos declarando que vos sos el Rey, el Señor de este lugar, de cada vida y de cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de tomar algunas lecciones o algunos puntos que desarrollé de esta lección o de esta predicación, lo primero que me llamaba sumamente la atención era el primer versículo. Jefté era un hombre valiente y aguerrido, y eso me gustó, me llamó la atención. Pero me llamó más la atención de que la Biblia especificara esto: era hijo de una ramera, era hijo de una persona, ¿no?, que nadie quería. Claro, por eso es que después los hermanos lo sacan y lo que leímos recién. Pero pensaba en que tantas veces nos condicionamos o nuestra vida se condiciona con nuestro pasado. Y sabe una cosa, ¿o sabes algo? Dios no tiene problema con nuestro pasado. Dios no tiene problema de la familia de la cual precedemos. Dios no tiene problema del pozo de donde hemos salido. Dios no tiene problema si naciste en una cuna de oro o en una cuna... Sí. Dios no tiene dramas. Su poder es suficiente para hacer de hombres y mujeres valerosas que deciden, más allá de su pasado, más allá de lo que les tocó, seguir adelante y enfrentar la vida y seguir y levantarse, etc. Dios no tiene problemas. Él utiliza a quien Él quiere y Él utiliza a los que se deciden a ser utilizados por Dios, por Él. Dicho esto, quiero aprender o quiero mostrar
lecciones que muestran el verdadero carácter de Dios en 4 errores, o 3 errores, que yo veo en la vida de Jefté. Pobre, no le voy a sacar mano, pero ya está muerto, así que, y ya murió hace mucho, ¿sí? Esto ocurre hace más de 3000 años atrás, ¿está bien? Simplemente como para ponernos en una idea, en un contexto. Pero lo primero que quiero aprender de la vida de este hombre, que en forma de chiste digo, no le voy a sacar mano, pero un hombre valeroso y guerrero, pero que cometió ciertos errores, ¿no? Es que necesitamos protegernos de la distorsión cultural. Tomo los siguientes versículos que leímos. Así como Jefté fue víctima, de las influencias culturales que él vivía, recordemos que él se tuvo que ir de su lugar y fue a habitar a Tob, y en esos años que él tuvo que vivir allí, seguramente la cultura ajena, la cultura de los demás pueblos, la cultura que no era la cultura del pueblo de Israel, de alguna manera lo fue absorbiendo. Por eso debemos nosotros estar atentos también para no dejar que las normas sociales, que la cultura social distorsionen nuestra comprensión de Dios. Vamos a ver que de alguna manera su vida comienza a ser distorsionada por la cultura reinante que le tocó vivir, y de alguna manera o de muchas maneras su concepción de Dios fue distorsionada. Y a veces eso también nos pasa a nosotros. Vivimos zambullidos en esta cultura reinante, nadamos en ella, en sus ideologías, en sus filosofías, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos hemos conformado y hemos conformado nuestras opiniones y hemos basado nuestras verdades en la cultura reinante. Nuestra perspectiva de vida la hemos fijado según la cultura que nos rodea. Nos hemos acostumbrado a este tipo de hábitat al punto de sentirnos tan cómodos en esa cultura como en la cultura de Dios, en la cultura del reino. Tenemos años adoptando el pensamiento de la cultura casi por ósmosis. Nos hemos amoldado a la forma como el mundo percibe nuestro llamado, lo que el mundo considera como valioso, la forma como percibe el matrimonio, la soltería, el dinero, el éxito, el poder, hasta la vida misma. Y nosotros fuimos amoldándonos a lo que esta cultura, a lo que estos reinos nos dicen cómo se debe vivir, cómo se debe actuar y hasta cómo se debe pensar. Por eso una y otra vez repetimos este versículo de Pablo a Romanos: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, del sistema. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mi hermano, hoy en día buscar la verdad en la palabra de Dios no es la opinión personal. Cualquier persona con la cual vos te encuentres que no sea un verdadero hijo de Dios no te va a decir: anda a buscar en la Biblia. ¿O sí? Te darán un montón de opiniones, de percepciones, de lo que piensen, de lo que crean. Difícilmente te digan: che, pero vos no tenés un libro ahí que tiene un montón de años. ¿Por qué no buscas ahí? ¿No decís que ese libro es la verdad? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no buscas sabiduría de lo alto? No te van a decir eso, ¿verdad? La cultura del mundo no te va a decir, qué sé yo, un montón de otras cosas. Viví la vida loca, ¿no? Salí, despilfarrá el dinero. Sé feliz, que al fin y al cabo te lo mereces. Cambia el auto, el celular, cómprate uno más nuevo. Dejá de andar llorando por los rincones. Te peleaste con tu esposa, búscate otra, más nueva. Cambia el modelo también. Ya está grande la tuya. O el tuyo. Buscale a otro que tenga pelo. Natalia, portate bien porque te veo que estás hablando con Gustavo.
Gustavo, somos muchos, muchos somos. ¿Se entiende? Y día a día la cultura reinante nos pone en nuestra vida y en nuestra mente argumentos que se levantan contra la voluntad de Dios. Y escuchamos la radio y la televisión y tantas cosas y empezamos a decir, y bueno, quizás sea por ahí. Y se empieza a distorsionar la imagen de Dios. Y cuando digo la imagen de Dios, hablo de lo que Dios es. Hablo de su voluntad. Hablo de sus sentimientos. Hablo de su voluntad, de lo que Él quiere. Nuestra cultura es la cultura del cielo. Es el gobierno del cielo. Es el reino que Jesús vino a dejar en la tierra. Es una cultura completamente diferente. Cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una región, a un gobierno. Por eso hablamos de la cultura del cielo, del gobierno de Dios. Cuando un hombre y una mujer son transformados por el poder del Espíritu Santo en cada corazón, comenzamos a caminar en un nuevo gobierno. Ya no nos podemos ni nos deberíamos regir por el gobierno reinante. No estoy hablando de nuestros gobiernos, ¿no? Que te dicen, che, andá 150 y vos vas a 250. No hablo de eso, ¿eh? Aunque cuidado, que cuando los gobiernos imponen algo que está en contra de la palabra de Dios, uno debería decir como los apóstoles, primero vamos a obedecer al cielo y después les obedecemos a ustedes. Cuidado. ¿Está bien? Esto entre paréntesis. Pero si no, lo que hablo es del gobierno de Dios que quiere reinar en cada uno de sus hijos. La cultura de Dios. El hombre natural camina en una cultura natural, pero aquellos que son espirituales deben operar en una cultura que es muy superior a la natural. Por eso la cultura del reino no es una subcultura, como muchas veces se dice. Porque subcultura significa que está por debajo, subterráneo, ¿no? La cultura de Dios no es una subcultura, no está por debajo de ninguna otra cultura. Tampoco es una contracultura, como también se suele decir. No, nosotros vamos en una contracultura. ¿Sabe por qué no? Porque el gobierno de Dios no tiene contra. La cultura del cielo es una supracultura. Está por encima de toda cultura terrenal. No viene a oponerse a nadie, ni está por debajo de nada, sino que eleva todos los estándares de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que hizo Jesús en la tierra cuando Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. La cultura del cielo ahora está entre ustedes. Y comenzó a poner, a agrandar todos los límites que los judíos tenían como principios. Y no lo podían entender. Y empezó a cambiar la manera de ver este reino. Y sus discípulos no lo entendían. Y los fariseos se volvían locos porque les escuchaban decir cosas. Y no, pero ¿con qué desayunó este muchacho? Esto no es nuestra ley, no. Es mucho más amplia. Es una supracultura. Es algo que nos supera aún a nosotros. Porque es espiritual y es eterna. Pero cuando esa cultura toma los corazones, hombres y mujeres valientes que deciden caminar en obediencia, entonces hay algo que empieza a ocurrir. Jefté no pudo hacerlo. Y él fue consumido por la cultura reinante.
Nuestras vidas deben ser marcadas por los estándares de la cultura del reino y no por los estándares de nuestra propia cultura o de la cultura reinante. Esta cultura del cielo muestra siempre y es siempre dirigida por el carácter santo de Dios. Nunca, nunca vamos a equivocarnos si vivimos constantemente en la cultura del reino. Y si nos equivocamos, deberemos pedir perdón, levantarnos y seguir viviendo en la cultura del cielo. Ella muestra el carácter santo, perfecto y eterno de Dios. Lo segundo que veo en estos versículos es que Jefté de alguna manera vivió un analfabetismo de la palabra que lo llevó a creencias falsas. La falta de comprensión del carácter de Dios por parte de Jefté resultó de una falta de familiaridad con la ley, con lo que él tenía. Por supuesto que él no tenía esta palabra. Él no tenía la revelación del Señor. Él tenía parte, pero tenía con qué moverse. Y aún así, él tomó a la ligera. De alguna manera, permítanme llamarlo de esta manera, él fue un analfabeto bíblico. Le faltó escuela dominical. Evitar el analfabetismo bíblico sumergiéndonos en la Escritura y buscando una relación más profunda con Dios es lo que nos va a sacar de ese lugar. Miren, hoy en día a nivel mundial se dice que cada vez más hay un analfabetismo cultural de lectura. Los chicos no leen. ¿Vieron? Se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos menores de 14 años o 15 años? Uy, yo soy 2, 3, 4, 5, gracias. Algunos, ¿no? Vieron que uno por más que les inculque, les cuesta cada vez más, ¿no? ¿Y en cuántos mayores hay que les cuesta leer también? A ver, los valientes. Upa. Y gracias por los valientes. El resto que hizo, ¿no? Todos dicen algunos. Sí, levantemos todos la mano. ¿Cuánto cuesta, verdad? Y la verdad que hoy, ¿cómo tenemos la Biblia en todos los lugares? ¿Cuántos tienen la Biblia en su celular? Muy bien, yo digo gloria a Dios por eso, pero también es una realidad. Vos estás leyendo la palabra en el devocional y de repente, plin, plin, plin. Sí. ¿Cuántos dicen amén, no? Y vos qué haces, no, Señor Santo, no veré en la notificación que. Y uno me dirá todo lo que quiera, no, porque hoy hay cosas múltiples. Vamos, gente, no nos distraemos o no nos distraemos. Macho, hermanos, si yo estoy hablando acá y te llegó un mensajito, el 80% lo miramos. Sé predicando yo, esté predicando el pastor Oscar. Pastor Oscar, deja de leer. O sea, ¿saben cuál es el problema? No, yo no. Y a veces es lo peor que nos puede pasar. No, jamás miro. A ver si. No vaya a ser que se murió mi suegra. Y sí, se murió. No voy a decir gloria a Dios, ¿me entendés? Pero no es que sea algo importante. Miren, el 99.9 no es importante, ¿verdad? No es importante. De los 100 mensajes por día que recibí, ¿cuántos son verdaderamente importantes? Para vos, no me respondan, algunos serán más. ¿Cuántos son verdaderamente importantes? 10, 15. ¿El resto qué son? Che, ¿cómo andás? Bien, ¿qué estás haciendo? Nada. Y el otro que te llega un mensaje de, no sé, mirá tal cosa, andá, si te pones acá, te llega otro que te vende algo, y así. ¿Y cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo decimos, yo ahora voy a leer la Biblia, voy a dejar esto al lado, que nadie me moleste, por favor? Tengo hijos, vengan, vamos a leer la Biblia, a ver, un ratito por lo menos, 5 minutos con uno, 5 minutos con el otro, y después váyanse a jugar un ratito, yo sigo leyendo un ratito más. ¿Cuántos se levantan 1 hora antes, 15, 20 minutos antes? ¿Cuántos se acuestan quizás un ratito después
Pues si no, este es el momento donde yo voy a leer la palabra. Necesito sumergirme. ¿Saben por qué? Porque si no me vuelvo un analfabeto bíblico. ¿Y saben lo que va a pasar? Y va a pasar que cualquier cultura me va a venir a decir lo que tengo que hacer y me va a decir quién es Dios. Y me va a decir cómo Dios piensa y cómo Dios es. Y yo voy a decir, y capaz que tiene razón. Y va a venir cualquier mamocho que ande por ahí en las redes sociales, que se haya puesto un mote de algo, y diga, no, porque vos tenés que creer tal cosa, y vos tenés que traer tal otra, y vos tenés que hacer tal esto y tal otro. Y yo digo, capaz que la Biblia lo diga. Lo dice la Biblia. A veces asumimos cosas que dice la Biblia y que no las dice. Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Amén. ¿Qué amén? Eso no lo dice, pero vieron que a veces repetimos cosas que a veces son parecidas y no está en ningún lado. Dios bendiga a la suegra, no está en ningún lado. Aprovecho que no está, bien. No le cuenten, ¿eh? No, entonces voy a decir, no está, o sí está, ¿y cómo sé? Y tengo que aprender a leer la Biblia, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que sumergirme para salir, perdón, no lo estoy tratando en alfabeto, por favor, ¿eh? Yo necesito hacerlo más. ¿Cuánto tiempo pasamos mirando los reels que vienen uno tras otro? ¿Cuánto tiempo, muchachos, pasamos mirando fútbol? ¿Cuánto tiempo pasan las mujeres haciendo otra cosa? ¿Qué sé yo? Las uñas, manicuría, el corte y confección, qué sé yo. ¿Cuánto? O fútbol también ven alguna. No sé. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quedamos absortos en una serie de televisión? Y ahí vamos, uno tras otro. No, pero pará, quedé reenganchado, tengo que seguir con el otro, bla, bla. Y por eso te consumieron 2 horas de tu vida. Pero la palabra de Dios, no, el domingo el pastor predica un ratito, ya está, lleno quedé, empachado por un mes. Nosotros tenemos escuela de vida, todos los miércoles de 7 a 8:30. ¿Cuántos vienen? 1, 2, 3, 4, 5. No nombro el proforme, que es maravilloso porque es pago. Entonces alguno me dirá, y no tengo plata. Bueno. Alguno me dirá, no necesito. Dios te bendiga. Un espacio abierto para estudiar la palabra de Dios, pero somos poquitos. Dejá lo que te estoy diciendo. Vos en tu casa, solo con Dios y con la palabra, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estoy yo con la palabra que soy pastor? Me gusta jugar a esos jueguitos, no esos jueguitos, esas preguntas bíblicas. Y voy tratando de subirle el nivel. Pues sí, no puede ser que no sepa esto. No puede ser que no sepa quién es el hijo de. ¿Vos te vas a ir al cielo por saber quién es el hijo de Abraham? No. Tampoco te vas a ir al cielo por saber toda la selección nacional de los jugadores del 1 al 11. ¿Eh? Y algunos sabemos más. Los 11 jugadores, más los 6 más lo que están por ser nombrados, que quién era el hijo de, porque está en la Biblia. El otro día nos reunimos un grupo de amigos a comer unas cosas ricas. ¿Sí? Y en un momento nos encontramos hablando del Mundial del 2010 y la selección que teníamos en ese Mundial. Y perdimos, como todo, ¿no? Como casi siempre. ¿Viste? Y nombramos esto y nombramos al otro. Y yo en un momento pensé, si tiro una pregunta bíblica me tiran con algo, mejor no tiro nada. Digo, ¿sabremos la respuesta? ¿Sabremos tanto como sabemos de las novelas turcas? No, le pongo un poco de onda, ¿viste? Porque si no, este hombre fue preso de ese analfabetismo y por eso lanzó desesperadamente un voto, como si Dios le pidiera algo o si Dios necesitara algo. Mi hermano, el estar en la palabra de Dios, el profundizar cada vez más, es algo que
no solo nos da vida a nosotros, sino que promueve vida. Dios promete que su palabra no volverá a él vacía. ¿Cuándo? Cuando la decimos. Pero si a veces no sabemos ni lo que decir, ¿cómo? La palabra de Dios en manos de su Espíritu Santo tiene el poder de transformar vidas, de moldearlas para la eternidad. Aún nuestra santificación como individuos, como familia, aún como iglesia, solo pueden llegar hasta cierto punto si no permanecemos constantemente absortos en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántas verdad hay? Una, la palabra de Dios. Pero necesitamos cada día sumergirnos más y más en la palabra de Dios, como sea, pero sumergirnos más en ella. Dice Deuteronomio 23, 21 y 23, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Quizá por eso este hombre se desesperó. Él dijo, bueno, Señor, si me entregas a los amonitas, lo primero que salga de mi casa, ¿no? Lo voy a consagrar. Y ahí es donde entra este tema oscuro que yo les decía, ¿no? Porque hay algunos comentaristas que entienden o que creen que él estaba hablando de sacrificar a su hija. Y otros entienden que es entregarla, ¿no? como destinada solamente a Jehová, a Dios, ¿sí? Por el resto de su vida. ¿Sí? Por eso dice que no conociera varón. Ahora, hay que entender algo con esto, que todas nuestras acciones afectan a los demás. Él lanzó un voto. No dijo él. Dijo, bueno, lo primero que salga de mí. No sé, estaría pensando, ¿no? ¿Qué sé yo qué estaría pensando? No pensó. Ahora, la chica sale, era la única. Y él entiende ahí, creo que ahí se da cuenta de la macana que hizo. Habló sin pensar. Dice Eclesiastés 5:2, y quizá en esto estaría pensando el Coelet estaría pensando en la vida de Jefté, cuando escribe esto. No permitas que tu boca, no sé si es verdad, de hecho es lo que me imagino, no permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. Qué difícil, ¿verdad? Para algunos. Porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas. Y si hablas mucho, dices tonterías, dice esta versión. Me gusta decir que prefiero hablar poco y parecer un tonto, y no hablar mucho y demostrar que lo soy. Era un chiste. ¿No lo entendieron? ¿Lo repito? Dice Eclesiastés, cuidado cuando emocionalmente, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Señor, estará arriba diciendo así, dale, tirate otro chiste, contate otro. Señor, ahora voy a ser tuya, Señor, no me voy a casar más. Bueno, Señor, le voy a regalar el bajo al peje, sí, aleluya, ¿no? Tómalo si te viene, hermano, ¿eh? Sí. No, esas cosas que a veces decimos llenos de emoción, que no digo que esté mal, pero digo, esas cosas, Señor, ahora no te voy a dar el 10%, te voy a dar el 50%, amén, decimos todo, ¿no? ¿Por qué decís lo que decís? ¿Será porque a veces la cultura nos lleva a eso? Dale, tenés que hacer, dale, no lo pienses, porque si lo pensás no lo haces. Y capaz que por eso tenés que pensar.
Capaz que sea por eso que lo tenés. No estoy hablando de pensar 20 años proponerle matrimonio a tu novia. No, proponéselo, dejate hinchar. Tardá lo que tenga que tardar, pero tampoco sea un cara rota. Pero digo, y no pensé. Y claro, no pensaste, ahí está el problema. Porque si lo hubiera pensado, le hubieras dado el tiempo suficiente a que Dios obre en tu corazón, te llame y te diga, cuidado, porque no es por ahí. ¿Cuánto de nosotros nos detenemos ante una toma de decisión y decimos, Señor, ¿es esta tu voluntad? Papá, ¿es por acá? Señor, con mi edad, ¿tengo que ir a jugar a la pelota con los muchachos más jóvenes? Después terminan todos desgarrados. ¿Vos podés creer? Claro, hay un tiempo para cada cosa. No juegues con los pibes de 20 años si tenés 50. Te pasan por arriba. Déjalo que jueguen. ¿Cómo salieron, che, dicho sea de paso? ¿Perdieron? ¿No? ¿Mejor no hablar? ¿Mejor no hablar? Ok, no hablemos. Era una pregunta para los chicos que jugaron ayer un torneito. Listo, vuelvo otra vez. ¿Se entiende? A veces es necesario pensar. ¿Cómo eso? ¿Contaste a 10? Tenés que tomar una decisión. Contaste a 10, pero contaste a 10 preguntándole a Dios. Tenés que ir para algún lugar, tenés que hacer un negocio, tenés que emprender algo, tenés que hacer una carrera, tenés que... Preguntale a Dios. No te va a decir que no, te va a ubicar. O sí, te va a decir que no, si no tenés que hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos tomamos ese tiempo? ¿Qué creemos? ¿Que somos más importantes nosotros? ¿Que Dios nos va a bendecir aunque yo tome cualquier determinación? No, Dios nos va a perdonar y Dios tendrá misericordia a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuidado, porque si yo voy en contra de su voluntad, Él no tiene por qué hacer nada. Porque si no lo estamos tomando de sonso a Dios y Dios no tiene ningún pelo de sonso. Dios es Dios y Él quiere que nosotros nos basemos en su voluntad y le preguntemos y no tomemos acciones deliberadas que al fin y al cabo terminan afectando a aquellos, o sea, nos afectan a nosotros y afectan a los que nos rodean. Fíjese, Jefté, el tipo es un voto que al final terminó la pobre hija, que dicho sea de paso era mucho más consciente que su padre, que le dijo, papá, ¿ya abriste la boca? Es mi versión popular, ¿está bien? Bien popular. Papá, ¿abriste la bocota? Como hace siempre. Y bueno, ahora cumplí, porque se lo prometiste a Dios. Era mucho más coherente ella, conocía mucho más y sabía mucho más ella que el padre, al parecer. La creencia errónea de Jefté influyeron en su hija, lo que condujo a un resultado trágico. Reconocer que nuestras creencias y acciones impactan a quienes nos rodean, especialmente a las generaciones más jóvenes, nos van a hacer, ¿se entiende lo que digo con generaciones más jóvenes? ¿No? A nuestros hijos, ¿sí? A nuestros jóvenes. Van a hacer que nos detengamos. Digo, pará. A cada causa hay algo que va a terminar desarrollándose. Entonces, si yo tendría en cuenta eso cada día de mi vida, el otro día lo hablábamos cuando íbamos al colegio con mi hijo, ¿no? Porque no le gusta estudiar mucho. Lo digo acá porque no está, ¿viste? No le digan nada. Entonces yo le digo, hijo, mirá, si lo más probable es que si vos no estudiás, no te saques buena nota. Acción, reacción, ¿no? Sí. Entonces, si vos no te movés para estudiar, y oramos si vos querés, pero qué sé yo si es cristiana tu profesora. Porque lleva a ser budista y estás, nada más, el cero así te va a llevar. Yo oro por vos, pero vos estudiá, viejo, porque si no, no va a pasar nada. O tendrán misericordia de vos y te pongan ese 6 que tanto lo necesitas, pero
Yo, no, tenés que estudiar vos. A cada acción hay una reacción. Y las acciones afectan a los demás. A nosotros, muchas veces, y también a los demás. Por eso, pensar. Por eso, meditar. Termino con esto. Este hombre, Jefté, de alguna manera termina arrepintiéndose. Él dice, rasga sus vestiduras y dice, ¿qué hice? La ve salir a su hija. Yo digo, capaz que salía la suegra. Dijo, ¡ay, 2 por 1, listo! ¿Viste? Pero no pasó, la hija. Ahora pensó, sale un perrito a recibirme, ¿viste? Bueno, qué sé yo, lo mandamos al perrito en el holocausto, qué sé yo. La hija. Y cuando la ve, habrá pensado, soné, no voy a ser ni abuelo, ni nada. Se termina la descendencia. O sea, para ella también era una deshonra para la mujer no tener hijos. No tener descendencia quizá era peor deshonra que otras cosas. Y dijo, ¿qué hice? Dijo. Se rasga la vestidura, pero como era un analfabeto bíblico, al parecer no sabía lo que la ley de Moisés decía. La ley de Moisés decía que si había hecho un voto medio apresurado, vos podías pagarlo. Y pagaba ciclo de plata, pero él no lo sabía, así que rasga su vestidura y de alguna manera se arrepiente. Pero tenía que cumplir. Y la hija le dice, papá, cumplilo. Pero él se arrepiente. ¿Saben qué? Yo pensaba en esto, en que el arrepentimiento siempre conduce a la redención. Mi hermano, todavía podemos arrepentirnos, todavía hay un momento. ¿Saben lo que es el arrepentimiento? No estoy diciendo que entregar tu vida a Cristo, porque capaz que ya entregaste tu vida a Cristo. Si nunca lo hiciste, esto es una buena noche para hacerlo. Entregar la vida a Dios es decir, Señor, yo quiero entrar en tu reino, quiero tener vida eterna, y es a través de Jesucristo. Él nos da redención, Él nos redime, Él nos vuelve a ser una creación, una nueva criatura. Bienvenido por eso. Pero también Él trae redención a los que se arrepienten y dicen, no, yo estoy yendo por acá, porque el arrepentimiento es un cambio de actitud. ¿Está bien? Es un cambio de actitud, un cambio de dirección. Entonces, si yo estoy equivocándome y estoy yendo por acá, me arrepiento, ¿y qué hago? Voy para el otro lado, lo he dicho 1000 veces, voy para el otro lado. No hay arrepentimiento si yo sigo en la misma actitud. Esto es para todos nosotros. Si yo sigo en un comportamiento malo, con malas palabras, con un mal corazón, con una mal mente, soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero yo sigo haciendo lo mismo, no hay arrepentimiento. ¿Se entiende, verdad? Necesito volverme. Y cuando esto ocurre, hay redención. Aleluya. A pesar del trágico voto de Jefté y su devastador resultado, su historia no termina en la desesperación. Cuenta la Biblia que su hija es recordada por las doncellas del pueblo. ¿Sabe? Cuando leía esto dije, acá está la redención. Ella cumplió el voto que hizo su padre, sea cual sea. Después, si les interesa y quieren buscar y ahondar más, se los dejo picando. Vayan e investiguen, es muy interesante. Pero sea lo que sea, cómo haya terminado esta chica, dice la Biblia que las mujeres iban todos los años, ¿a qué? A recordarla. Y yo pensaba en esto, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿O cómo me recordarán? Para mis hijos seré el ogro, el viejo malo. Para muchos de acá será el pastor que nunca me vino a visitar. Será el que nunca... Mis vecinos, ¿cómo me recordarán? Hay una película, termino con esto, Coco, no es el pastor, ¿eh? ¿La vieron de Disney? Es oscura, medio oscura, pero hay algo que siempre me llamó la atención, que era que, porque la película se basa en eso, ¿no? Que si vos te olvidabas del ser querido fallecido, ahí era cuando se moría. Una cosa pagana de México, no importa. Pero yo me quedé con eso. Con lo que pasa para recordar a alguien. Veía una foto tuya, de tu papá, ¿puede ser? Bautizándose. El papá de Coco falleció.
Pero hay un recuerdo y hay algo que queda. Y cuando vos vas a eso, decís, lo que hizo mi viejo, ¿no? Y siempre, Coco, te puedes pedirle que te cuente lo que hizo. No, porque... Y uno puede... ¿Cómo te recordarán las doncellas? ¿Cómo te recordará la posteridad? ¿Cómo nos va a recordar nuestros vecinos, nuestros hermanos? ¿Cómo nos van a recordar nuestra familia? ¿Cómo nos va a recordar la iglesia? ¿Cómo querés que te recuerden? Hay redención para aquellos que cambian la actitud, que cambian la forma de pensar, que cambian la forma de caminar. Hay redención, Dios redime el tiempo. Miren, no se puede volver el tiempo atrás, es cierto, y vos y yo no tenemos el DeLorean. Para los que tenemos unos cuantos años saben de lo que estoy hablando. Volver al futuro. No lo tenemos, no tenemos una máquina del tiempo, pero tenemos a Dios que puede redimir y redime aún aquello en lo cual nos hemos equivocado. Por supuesto que los errores se tienen que pagar y muchas veces hay consecuencias de esas cosas. Pero Dios sigue siendo un Dios redentor. Y cuando esto ocurre, hay corazones que se encienden. Hay vidas que comienzan a caminar en una nueva cultura, en un nuevo gobierno. Hay hombres y mujeres que se determinan a salir de algún tipo de analfabetismo y comienzan a tomar seriamente las cosas de Dios y su palabra. Hay hombres y mujeres que comienzan a entender que sus acciones sí afectan a los que los rodean y deciden afectar positivamente, siendo de bendición y no de maldición. Cuando los corazones se encienden, se empiezan a tomar verdaderamente dimensión del carácter de Dios. Y cuando esto ocurre, hay una explosión en el cerebro. Y uno dice, wow. Dice el apóstol Pablo, y con esto termino, lo dije ya como 3 veces, pero termino de verdad, perdón. En él tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La historia de Jefté nos recuerda la importancia de hablar con cuidado y reflexión. Los peligros de ceder a las presiones sociales y a la necesidad de un compromiso profundo e inquebrantable con la palabra de Dios. La historia de Jefté también resalta la importancia del arrepentimiento, la magnitud de la redención divina y su capacidad para obrar a través de personas imperfectas, aún con pasados imperfectos, para cumplir sus propósitos supremos. Al recorrer nuestros propios caminos, que estas lecciones nos guíen y que nuestros corazones se enciendan continuamente hacia una relación sincera y devota con nuestro Señor y Creador. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y si terminamos ahora con una oración. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, te pido perdón si hay algo que dije que no correspondía. Pero Padre, yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Yo sé que tu palabra es la que verdaderamente toca cada corazón y obra en cada vida. Señor, yo sé que no son las palabras de un hombre, son tus palabras. Señor, gracias porque una vez más pudimos estar juntos. Gracias, Señor, porque una vez más tu presencia se manifiesta en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque una vez más podemos elevar nuestros corazones hacia vos. Gracias, Señor, porque una vez más tu salvación viene sobre nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu Santo
obre en cada corazón y en cada mente. Yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de los que están escuchando o los que van a escuchar quizás este mensaje posteriormente. Que tu gracia y tu misericordia infinita repose sobre cada vida. Señor, que tu redención nos recuerde cada día la magnitud de tu gracia, tu incomparable amor y tu infinita misericordia. Siempre sos bueno, Señor. Siempre sos bueno con nosotros. Bendito seas, te adoramos, Señor. Te honramos, te exaltamos. Te damos toda gloria y todo honor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre vos y te dé paz. Nos vamos adorando a nuestro Dios. Vamos, chicas y chicos, y algo más. Ok. Bueno, si algo faltaba a la predicación, hay cosas dulces para que quedaron de la feria de allá. ¿Vale? Así que si alguno se quiere llevar algo rico, ahí atrás, ¿sí? Si hay algo rico, si hay cosas. Así que después de orar y después que terminemos, si se quieren acercar por allí, ahí está Tata, está Flor, y se pueden llevar algo rico para comer en sus casas, ¿sí? Dios te bendiga, nos vamos adorando a Dios, ¿sí? Vamos, con lo que quieran.